En una clase anterior nos referimos a algunas áreas del Estado que son más vulnerables que otras frente a la corrupción: las adquisiciones públicas, los servicios de aduanas, la policía y el poder judicial. En esta clase trataremos algunas actividades económicas privadas afectadas por la corrupción. Si por corrupción entendemos el abuso de una posición de confianza para obtener ventajas o beneficios privados, la industria privada no está exenta de este mal. En efecto, los directorios de empresas pueden traicionar la confianza de sus accionistas. Dichas empresas también pueden abusar de la confianza depositada en ellas por el Estado cuando les ha adjudicado alguna concesión pública. En definitiva, cuando una empresa comete abusos, traiciona la confianza del mercado en su totalidad y de la sociedad que ha establecido su marco regulatorio. El índice de pagos de sobornos de Transparency International en 2011 menciona a la minería, el mercado farmacéutico y algunas actividades relacionadas con el medio ambiente, como la pesca y la industria forestal, entre las 15 actividades económicas o industrias más corruptas del mundo. A continuación, veremos 1. La corrupción en las industrias extractivas, 2. La corrupción en la industria farmacéutica y 3. La corrupción en ciertas industrias relacionadas con el medio ambiente. Las actividades extractivas más importantes a nivel mundial son la minería, la extracción de petróleo y de gas natural. En estos mercados se mueve mucho dinero, lo que aumenta los actos de corrupción de agentes públicos o privados. Para hacer frente a este peligro global, se fundó en 2003 la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas o Extractive Industries Transparency Initiative, o EIT. Es un programa internacional integrado por estados, compañías multinacionales, por ejemplo Shell, Barrick y Anglo American, y organizaciones de la sociedad civil internacional, por ejemplo el Open Society Institute y Transparency International. El EIT declara que algunos estados que forman parte del mismo cumplen con sus estándares, tales como Perú, Camerún o Nigeria, mientras otros estados están en proceso de implementarlos, como Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido. Entre los principios rectores de esta iniciativa global se encuentran el uso prudente de los recursos naturales, el beneficio para los ciudadanos de la riqueza proveniente de dichos recursos de sus países, la transparencia de las ganancias de la industria y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y las empresas extractivas, y la promoción del debate público en materias de recursos naturales. Para asegurar el cumplimiento de estos principios y de otros estándares más específicos, y así prevenir comportamientos indeseables como la corrupción, el EIT exige la supervisión constante de los gobiernos, las empresas multinacionales que lo integran y la sociedad civil. Cada 3 años, los países que cumplen con los estándares EIT deben revalidar su condición de cumplidores. La industria farmacéutica es compleja. Se compone de diversos actores: laboratorios que investigan y desarrollan fármacos, hospitales públicos o privados, farmacias que expenden los fármacos y médicos que atienden directamente al público y prescriben los tipos y dosis de medicamentos. Atendida la enorme confianza que las personas depositan en las instituciones y en los profesionales de la salud, se puede decir que es un mercado por naturaleza fiduciario. Como hemos dicho, tales relaciones de confianza pueden ser afectadas por la corrupción. Entre las conductas más reprochables en la industria farmacéutica se cuentan los sobornos a médicos para que prescriban determinados fármacos
y la publicidad fraudulenta o no autorizada de medicamentos. De particular gravedad es la corrupción del mercado farmacéutico de países en desarrollo, en los cuales el gasto público y privado en salud es significativamente mayor, porcentualmente hablando, que en otros países. Para prevenir la ocurrencia de conductas reprochables, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los estados seleccionar los fármacos que han de adquirir para ser distribuidos entre sus pacientes a base de criterios como su relevancia para enfermedades locales predominantes, la eficacia comprobada de los medicamentos y una relación costo-beneficio razonable en su producción. Además, la OMS ha indicado que la publicidad de los medicamentos debe ser confiable, precisa y veraz. En igual sentido, la Unión Europea sugiere que la información publicitaria de los medicamentos debe ser objetiva y comprensible, y también propone a sus Estados miembros que promuevan la transparencia entre médicos y compañías farmacéuticas para prevenir conflictos de intereses. Además de las industrias extractivas ya mencionadas, existen otras industrias que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente y pueden verse afectadas por la corrupción. Por ejemplo, la industria de manejo de desperdicios, el tráfico de vida silvestre y la actividad forestal. La corrupción en todos estos sectores repercute negativamente en el ecosistema, en las reservas alimenticias y en la salud de la población, sin mencionar el impacto en el Producto Interno Bruto de los estados defraudados. En el caso del mercado de manejo de desperdicios, ha existido en las últimas décadas una tendencia creciente hacia la transferencia de desperdicios tóxicos y tecnológicos desde países desarrollados hacia países en desarrollo, para que estos últimos se encarguen de su depósito y eventual eliminación. Existe un peligro permanente de que los procedimientos mediante los cuales los gobiernos de países en desarrollo autorizan el ingreso de desperdicios a sus territorios y la instalación de centrales para manejarlos, se vean afectados por sobornos y por otras formas de corrupción. Tratándose del tráfico de vida silvestre, existen formas legales de traslado de ejemplares vegetales y animales a lo largo del mundo, lo cual da origen a una industria bastante dinámica. Esta actividad puede verse afectada por la corrupción, por ejemplo, mediante el pago de sobornos a gobiernos de países en desarrollo para que autoricen el traslado y exportación de tales ejemplares por parte de particulares e incluso de organizaciones criminales transnacionales. Esto se vuelve particularmente dramático cuando las especies afectadas son protegidas, como los elefantes, que son cazados para traficar con marfil. Para hacer frente a estas prácticas, se ha creado el Consorcio Internacional para la Lucha contra el Crimen contra la Vida Silvestre. Por último, la industria forestal también presenta problemas de corrupción relacionados con el otorgamiento de permisos para la tala ilegal de bosques nativos o la posterior condonación por la autoridad nacional de una tala no autorizada a cambio del pago de sobornos por parte de empresas privadas. Durante los últimos años, Indonesia ha sido un país víctima de este tipo de prácticas debido a su vasta riqueza en recursos forestales y a su escasa regulación en esta área. Muchas gracias por seguir esta clase. Recuerden continuar visitando moocchile.com y continuar revisando nuestras redes sociales. Quedan invitados a ver nuestra próxima clase.